del primer donador de órganos en Tamaulipas. A ella la mató su padrastro. Él me salvó la vida. A mi mamá la secuestraron. ¿Qué tal, amigos del diario? Muchas gracias por permitirnos, gracias por su preferencia. Hoy estamos en un episodio más de este podcast llamado Colegas, en las que platicamos con colegas periodistas, con colegas reporteros. Hoy estamos con Yadira Tejeda. Yadira, muchas gracias por venir a Colegas del Diario. A ti, Mauricio Zapata, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a El Diario de Victoria por el honor de primeramente estar aquí y en segundo pues compartir este espacio contigo y en tercero pues aprovechar este espacio, Mauricio, que como decíamos ahorita antes de empezar la platiquita, ya hacía falta, porque a veces nada más nos conocen por la voz, por el nombre en el periódico, pero no, nosotros que somos comunicadores y no nos ocupamos de esta partecita, ¿no? Que también es parte de un comunicador. Claro, y ese es el objetivo de este podcast Colegas, que pues que la gente conozca a quienes trabajamos en los medios, quienes trabajamos el quehacer informativo diario. Yadira Tejeda, pues bueno, mucho tiempo en televisión, hoy ya en radio. En alguna ocasión compartimos micrófonos en radio, por ahí también en televisión tenías ahí un programa de análisis, una mesa del noticiero, una mesa, y nos tocó por ahí ir en algunas ocasiones, pero bueno, yo sí te conozco, pero la gente afuera quizá no tanto, sobre todo, bueno, cómo empezamos, por qué nos dedicamos a este apasionante mundo del periodismo. Mira, ¿qué te animó a ti a estar? Bueno, para empezar, ¿cuántos años tienes de trayectoria? Un saque de edad. No, que también, digo, a mí no me asusta decir mi edad, yo tengo 47 años y desde los 5 o 6 años yo sabía que me iba a dedicar a esto. Esta es mi pasión, toda la vida ha sido lo que he querido ser. ¿Cómo nace? Pues mira, mi infancia la pasé en la zona rural. Entonces en la zona rural, no sé si sepas, pero nos dormíamos temprano, 8 de la noche y ya estábamos ahí con Topollillo o la familia Telerín y a las 9 más tardar ya estabas dormido, porque de pronto pues veías también el Chavo del 8 y ya que terminaba. Pero como a mí me surge la pasión por el periodismo, por trabajar como reportera, desde muy niña, mis papás, mi mamá me da oportunidad de ver el noticiero de Jacobo Zabludovsky, que era 10:30, si mal no recuerdo, 10:30. Sí. Yo no me dormía hasta que terminaba y recuerdo perfectamente que la última sección era de la bolsa de valores. ¿Tú crees que una niña de 5 o 6 años iba a entender eso? No. Alguien del medio rural, menos. Pero yo lo veía, porque para mí era como parte de yo quiero. Y ahora con el paso del tiempo, yo he escuchado hablar acerca de la neurolingüística, la programación neurolingüística. Yo sé que eso funciona porque fue lo que hice sin saber. Mis 5 o 6 años y yo decía, algún día voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, siempre lo decreté. O sea que ya tenías esa porque bueno, haciendo un poquito de contexto, efectivamente a las 8 de la noche había Chespirito, o Chavo, los lunes. Los miércoles era el Chapulín, sí. Los lunes el Chavo, los miércoles Chapulín, pero también nos tocó, pues bueno, no sé, otros programas de la barra cómica. Después que terminaba el Chavo, vamos a poner el Chavo, salía Topollillo con una canción hasta mañana, si Dios quiere que descansen, que ya era hora de dormir, o la familia Telerín, la de vamos a la cama, que hay que descansar. Sí, y luego venía la telenovela estelar y después el noticiero, que en este caso, pues bueno, conducía Jacobo Zabludovsky, que estábamos hablando, pues bueno, de una generación que crecimos entre los 80s, prácticamente, pero bueno, se repitió incluso en los 90s. Entonces, siempre quisiste salir en televisión. Siempre. Luego tenía yo familia viviendo aquí en Victoria. Estudiaban, trabajaban. Vivías en zona rural, pero ¿en qué parte? Vivía acá para Estación Zaragoza, municipio de Yera. Okay. Entonces, cuando veníamos para acá, yo recuerdo mucho que me encantaba ver a Pepe Cortázar y a Carmen Sánchez.
Entonces siempre los veía y yo decía, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Ya como una adolescente, supongo. Entre niña todavía y adolescente no, porque ya cuando voy a cursar la secundaria me vengo a vivir a Victoria. Ajá. Entonces ya me toca verlos, pero ya viviendo aquí en Victoria. Pero antes que yo nada más venía a visitar a mi tía, a mis tías aquí a Victoria, pues nada más todavía en primaria, me tocaba ver nada más el noticiero. Entonces yo ya sabía a qué hora y yo buscaba el noticiero de Pepe Cortázar y de Carmen Sánchez. Entonces, fíjate que también parte de mi programación del Vision Board, que ahora está como que más de moda decirlo así, pero mira, cuando yo entré a la primaria recuerdo perfectamente que mis cuadernos yo los forraba con páginas de periódico. Ajá. Y luego también yo hacía una cartulina y en esa cartulina yo pegaba todo lo que yo quería tener o lo que quería hacer de grande y la ponía en una parte donde yo dormía para verla todos los días y todo el tiempo estaba yo voy a hacer y yo voy a tener y yo esto y suena muy como de ego, ¿no? Pero hay que acordarnos que el yo soy es una afirmación, es un decreto. Y siendo tan niña y desde esa poca información que yo tenía, de repente me sorprendo, le digo, mami, ¿cómo creíste tú en mí? Porque mi mamá creía que lo iba a lograr. Y bueno, mira, gracias a Dios, porque yo soy lo que soy, tengo lo que tengo, primeramente por Dios, porque también soy una mujer de mucha fe, aquí estoy. Ya tengo, pues, tengo 47, pues tendría como unos 25 años, Mau, en esto también. Te decíamos hace rato también, somos contemporáneos, como unos 25 años ya en esto. Sí, ¿verdad? Y bueno, inicias justamente en Televisa. No. O donde, digo, yo me acuerdo de Yadira Tejeda, Ajá. o mucha gente se acuerda de Yadira Tejeda en el Canal 26. Ajá. Y bueno, muchas veces nos tocó reportear juntos, ir a eventos, la reporteada en general, ¿no? Entrevistas, eventos, etcétera. Nos tocó, pues somos compañeros de la generación, pero siempre en Televisa. Yo recuerdo a Yadira Tejeda siempre en Canal 26, Televisa, televisión. Imagínate, Mau, qué honor, qué bendición haber cumplido mi sueño de reportear y presentarme notas en el espacio informativo de Pepe Cortázar, de Carmen Sánchez. Luego también tuve la bendición, el honor de que mis notas, algunas llegaran a salir con Joaquín López Dóriga. Sí. O sea, ese sueño que tuve, gracias a Dios se cumplió. Y si lo presumo tanto, es nada más como cuando me invitan a dar alguna plática a alguna institución educativa, nunca dejen de soñar, de creer en ustedes, de tener esa visión de que lo van a lograr y sentirlo, porque las cosas se logran cuando lo sientes, cuando lo das por hecho, cuando lo afirmas. Por eso ahorita decía, quizás se escucha muy egocéntrico decir yo, pero no lo digo desde el ego, lo digo desde la fe que me tenía por circunstancias incluso de la vida, a mí misma. Empecé con el médico Javier Terrazas en el periódico La Verdad. La Verdad. Sí, ahí tuve la bendición. Entonces pasaste también por los medios impresos. Sí, ajá, estuve con el licenciado Guillermo Villarreal, un jefazo a quien yo también en parte le debo pues el estar aquí, porque él fue de los primeros que creyó en mí, junto con el médico Javier Terrazas. A mí comentan que hay una oportunidad en el periódico La Verdad y recuerdo perfectamente que yo llego. Y esto también me gusta mucho compartirlo porque hace ratito dije que soy una mujer de mucha fe y cuando llego al periódico la puerta está cerrada. Recordemos que el periódico La Verdad estaba en el 22 Hidalgo, 21-22 Hidalgo, ahí por la estación del ferrocarril. Entonces es un edificio grande con unas puertas de madera grandes también. Yo llego, Mauricio, y agarro la perilla y digo, en el nombre sea de Dios. A partir de aquí se abren las puertas, en el nombre sea de Dios. Abro esa puerta y luego me anuncio con la recepcionista, ya me atiende, me recibe el médico Javier Terrazas y empieza, pues obviamente a saber como que, a ver, ¿usted qué trae en el morral? A ver qué sabe. Pero estudiaste... comunicación. Comunicación. Sí, estudié ¿Ya te tocó comunicación o todas relaciones públicas? Mira, hay un tema ahí interesante en cuestión académica. Yo me voy a estudiar a Nuevo León
A la Autónoma. Ah, ok. Ajá, comunicación. Me empiezo la especialidad de periodismo. Tuve un problema de salud muy fuerte, que la única era regresarme a Victoria. Entonces me regreso a Victoria, empiezo yo con pues mi tratamiento. En ese inter es cuando me dicen hay una oportunidad en el periódico La Verdad. El médico Terrazas, te digo, empieza a ver qué traigo en el morral, me hace algunas pruebas hasta de ortografía, de redacción, y luego ya, después de un rato, porque el médico Terrazas, sobre todo en ese momento para entrevistar, pues, digamos que firme, ¿no? Yo quiero ver a quién le voy a dar la oportunidad, o si se la doy para mi periódico. Entonces, al final me dice, usted tiene madera. Y ¿sabes qué? Cuando él dice eso, cuando él suelta esa palabra, yo la tomo, yo me la creo. Me dice, usted tiene madera. Y yo sí, por dentro, ¿verdad? Yo bien nerviosa, pero por dentro yo, sí. Bueno, entonces el médico Terrazas me da la oportunidad, empiezo a trabajar en el periódico La Verdad. Ahí estuve un tiempo, empiezo a conocer a periodistas, a buenas amigas reporteras, reporteros, a hacer talacha. En una de esas que andábamos reporteando, me dice una buena amiga, Carla Cabrera, me dice, oye, Yadi, fíjate que en el Canal 10 están solicitando reporteras, ¿por qué no vas? Entonces también pasaste por las fuerzas básicas también, del Canal 10. Ahí con don Julio Camposeco, Sí, que en sí, paz claro. descanse. Sí, es que bueno, entre los muchos que han venido a este espacio, pues bueno, coinciden que empezaron algunos en Canal 10. Y yo les decía, bueno, yo también pasé por el Canal 10 cuando me voy a Chiapas y regreso aquí a Victoria. Pues bueno, antes de entrar aquí al diario, pasé por Canal 10. Ándale, ¿Y cuántos han pasado por Canal 10? Entonces, ¿también pasaste por Canal 10? También me tocó ahí en Canal 10. Entonces, bien padre porque voy con don Julio Camposeco, que en paz descanse, me abre las puertas, ahí estuve trabajando. Resulta que trabajo una semana en Canal 10 y el fin de semana, para comer, compramos un pollo en mi casa. ¿Qué crees que nos intoxicamos? Ah. No, hombre, me fui al hospital, entonces estuve bien mal, duré casi una semana fuera. Y cuando regreso a la actividad, me dice Héctor González de Televisa, me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar? Y yo, Y recuerdo que estaba Héctor González. Estaba Héctor González, sí, él estaba como reportero también, sí. que luego fue no jefe recuerdo, de información. Héctor González. No, pero no era Héctor González Antonio. Nuestro buen amigo Héctor González Antonio. Sí, no, era otro Héctor González. Otro correcto. Héctor González de Tampico. Ya me acordé de él, sí. Bueno, entonces me dice, él estaba de reportero, me dice, oye, fíjate que hay una oportunidad, no sé si te gustaría. Y yo, pero, o sea, no tenía ni el año trabajando en La Verdad. Apenas tenía una semana en Canal 10, yo realmente no me sentía preparada. ¿Ves? Recuerdo que estaba yo tan incierta, o sea, yo no me sentía segura, que un día preocupada en la redacción del periódico La Verdad, le platico a nuestro buen amigo Armando Castillo, el maestro Armando Castillo. El profesor y maestro también, porque en el periodismo también es una institución. Castillo, sí, como don no. Armando Castillo. Con muchos años y está en la lista de los que van a venir aquí a colegas. Sí, bueno, al querido Armando Castillo yo le comento lo que me está pasando y me dice, las oportunidades son pocas. Entre palabras más, palabras menos, me dice que las oportunidades son pocas y que hay que aprovecharlas. Entonces, yo me animo y voy y platico con el licenciado Eduardo Vizcarra a Televisa, que él era el jefe de información en ese entonces. No, también, pues quienes conocemos a Alex Vizcarra, sabemos que él es un señor, un hombre muy serio, muy propio. Muy serio. De pocas palabras. Entonces también, pues, y que te analiza, porque también te analiza, ¿no? Es como que te checa en todos sentidos. Llego, me entrevista y me quedo, Mauricio. Me quedo en Televisa y ahí es donde empiezo a trabajar más el nombre de Yadira Tejeda, por el tiempo. ¿Y quién estaba? ¿Quiénes tenías de compañeros ahí bueno. de compañeros reporteros y camarógrafos? Porque tú estabas Tavo Zúñiga. Hombre, no. Fíjate que fue tu camarógrafo, Tavo, ¿verdad? A eso iba. Ya ves que tu hermana Claudia Zapata estuvo ahí. Después de Claudia estuvo Cintia Zamudio. Ajá, es correcto. Claudia Zapata me dejó una mega herencia en Televisa, que fue Gustavo Zúñiga.
un amigo en común y que sé que muy buen amigo de las dos, porque Gustavo, cuando hablaba de Claudia, la admiraba, la quería. Para Gustavo Zúñiga, Claudia Zapata era muy buena. Era su hermana. Sí, él, Claudia era su wow. Entonces, yo también tuve la bendición de ser muy amiga de Gustavo, compartir tiempo de trabajo y fuera del trabajo. Entonces, lamentablemente, bueno, pues sabemos el deceso de Gustavo, en una cuestión de trabajo. Y ahí estuve un buen rato en Televisa, Mauricio. Un buen rato, Sí, ¿qué te gusta? Ratote. Pues sí, tengo como 25, no, más de 15 años ahí en Televisa, porque acá en radio, que ahora el ingeniero Javier Vargas ahí me dio la oportunidad de entrar a Grupo AS Comunicación, antes Radiorama. Y ahí ya voy a cumplir 8 años, ahora en julio cumplo 8 años. Y duré como que unos meses, salgo de Televisa y unos mesecitos me quedé ahí, yo como que yo quería tener mi propio espacio, o sea, empiezo con mi portal y andaba yo ahí pues muy a gusto y todo, cuando de repente, gracias a Dios, el ingeniero Javier Vargas me da la oportunidad, me invita a trabajar con ellos ahí a Grupo AS, hoy Grupo AS Comunicación, antes Radiorama. Y ahí ya voy para 8 años, fíjate, entonces ya... Sí, recuerdo que, bueno, éramos compañeros tú y yo de la mesa de debate o de la mesa de análisis de ORT. Compartíamos el mismo día con Marco Vázquez. Y bueno, dejaste precisamente, porque bueno, pues ya no era compatible con digamos, pues era la competencia, ¿no? Entonces, sí, más o menos fue por esas fechas, de 2018, si mal no recuerdo. Exactamente, fue el 31 de julio de 2018 y esa fecha sí nunca se me olvida, porque el 31 de julio es el cumpleaños de mi sobrina mayor, que es es una de las que amo como si fuera mi hija. Entonces, el mero cumpleaños de mi hija, entré a Grupo AS Comunicación. Vamos a seguir con el tema Televisa o Canal 26. Pues bueno, ahí fue donde se forja el nombre de Yadira Tejeda. Sí, ahí se hace Yadira Tejeda, el nombre, y pues mira, andábamos en lo mismo, Mauricio, y nos apasionaba. Yo, si algo le pudiera compartir a las nuevas generaciones, que son los que se van a sentar en estas sillas, Mau, los que van a agarrar los micrófonos que ahora traemos o desde donde nos estamos ahorita reportando, es que se enamoren más de esto. Esta carrera, para mí, es la mejor que pudiera escoger cualquier estudiante. Si alguien todavía no se decide por qué estudiar, estudien comunicación. Comunicación te vuelves una especie o al menos la oportunidad está para que te vuelves una especie de todólogo. Quizá no tienes la carrera de médico, pero entrevistas tantos médicos que terminas aprendiéndole algo. Es que de alguna manera, pues bueno, cuando te dan ciertas fuentes informativas, pues las estudias, las analizas, las trabajas, las tienes bien conocidas y vas conociendo. Si cubres la fuente de salud, pues ya sabes, bueno, ahí vienen las temporadas de las enfermedades, cuáles son los síntomas, porque bueno, vas a entrevistar, oiga, fulano, funcionario, cuáles son los síntomas de tal o cual enfermedad, quienes cubren la fuente de educación, quienes cubren la fuente de legislativa, ¿no? Porque de pronto, ay, ¿tú qué sabes de leyes si eres periodista? Pues sí, pero pues como estás todo el día y escuchas y aprendes y además tienes que estudiarlo, ¿no? Hay quienes se cubren la fuente económica y saben de finanzas. Pues tú, Mauricio, que cuántos años tienes cubriendo la fuente del poder legislativo y tú sabes lo que es una iniciativa, sabes qué son las comisiones, términos muy propios de la redacción que se requiere para quienes cubren la fuente. De alguna manera te haces, como tú dices, sin ser médico, te haces especialista en materia de salud si cubres la fuente de salud, sobre todo cuando tienes muchos años cubriéndola. Y no me voy a equivocar en lo que voy a decir. Tú sabes más que alguno, por no decir que muchos, de los que ahorita ocupan una curul en el Congreso de Tamaulipas. Gracias. Bueno, sí, hay cosas que te digo así. Tenemos cubriendo 20 años, más de 20 años. Imagínate la fuente legislativa, junto con otros que realmente yo considero que son especialistas como Rogelio Rodríguez. O sea, yo creo que Salvador Rogelio Leal, Rodríguez es Arturo Rosas. Chava Leal, Arnoldo García.
Chuy Hernández, el propio Inés Figueroa en su tiempo de reportero, también cobró muchos años. Felipe Martínez, mis respetos también para él en el tema legislativo. Yo considero que dentro de los reporteros que cubren esa fuente, para mí el mejor sería Rogelio Rodríguez, porque además como estudió Derecho, ¿no? Pues sabe todo de pe a pa. No, de ahí de repente si le hacen falta, es más, no porque les hagan falta, de pronto ahí está la oportunidad de, ¿quieren un buen elemento para las candidaturas? Que no muchos le entran, los periodistas hay quienes dicen no, porque lo mío es esto. Pero si nos vamos por preparación. A un diputado periodista que fue el más reciente, digamos, Manglio Murillo. Aunque él no cubría propiamente el Congreso, pero bueno, se metió tanto a la política que y dejó a un lado el periodismo, que terminó en el Bosco siendo legislador. ¿Tú qué fuentes cubrías ahí en Televisa? Fíjate que no tenemos fuentes asignadas. En ese lapso que estuviste no tenemos fuentes asignadas, entonces lo mismo me iba a gobierno, al Congreso, salud, educación, o sea, era parejo. Pero, por ejemplo, ahorita a mí, ¿sabes qué me apasiona mucho? El tema de la política. Entonces, a las personas que les gusta el área política, es bien padre, porque ¿a poco no ves como que los toros desde la barrera? Y eso es bien padre, bien interesante. Sí, desde luego, ¿no? Y vas conociendo y pasan funcionarios y nosotros, los periodistas, de algún modo, los medios de comunicación, pues ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. Y aquí seguiremos. Sí. ¿Quiénes tenías de compañeros reporteros ahí en el Canal 26 en tu etapa de reportera? Cuando iniciaste después, los que viste llegar. Bueno, estaba, Héctor González, estaba también, luego llegaron Roberto Ojeda, Daniel Espinosa, con ideas nuevas. Alguna vez recuerdo que llegó una chica. José Luis Cuellar también. José Luis Cuellar, sí, saludos, que también, luego también él estuvo en el área de conducción, también José Luis Cuellar. Tú hiciste pareja con él en la conducción de un noticiero, ¿ah? Ahí estuvimos, también nos dieron una oportunidad para conducir noticiero, y ahí se me escapó lo que te iba a... que en alguna ocasión recuerdo que llega una chica al área de redacción. Y yo le decía, no, mira, puedes entrar por acá, mientras descubres tu estilo, pues vete por lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y me decía Gustavo Zúñiga, me decía, bonita, porque así me decía, o sea, bonita, no le enseñes porque te va a quitar el lugar. Y le digo, no, es que qué honor que algún día alguien donde tú depositaste una semillita ocupe tu espacio. Hoy, por ejemplo, en radio, que tengo la oportunidad de estar en el área de la coordinación de noticias de Grupo AS Comunicación, hay ahorita dos chicas que están ahí colaborando en la redacción, y yo digo, qué padre sería, para mí sería un orgullo que alguna de ellas, o de las que venga, se quede en mi lugar, porque Mauricio, nosotros sabemos que las sillas son prestadas, son temporales, y qué padre es que compartamos lo mucho o lo poco que sabemos, para que las nuevas generaciones se enamoren más de esta profesión, de este oficio que nos da tanto a nosotros, a nuestra familia, pero también a la comunidad, porque no es el nombre de Yadira Tejeda. Yadira Tejeda es una persona, es un ser humano, pero también es un medio de comunicación entre las autoridades o el gobierno y la sociedad y el gobierno. ¿Cuántas veces no nos tocó, no nos ha tocado, Mauricio, contar historias a través de los medios en los que trabajamos, y gracias a esa historia se soluciona algo? Y no fuimos nosotros, fue a veces la misma comunidad que hace empatía con esa historia y dice, oye, yo le quiero apoyar, yo le entro. A veces no hemos necesitado, o la gente no ha necesitado que la autoridad le resuelva, es porque tuvimos el honor de que nos contaran su historia y alguien más les ayudó. O a veces te sales de Tomás. Al final de cuentas, pues bueno, nosotros estábamos en medio y solamente somos el medio, nada más. Un instrumento para dar a conocer lo que ella necesitaba y cómo pudo haberle ayudado el otro lado. Oye, Adi, pero a regresar un poquito, a ver, tú veías de niña a Pepe Cortázar. Y bueno, después entras a trabajar y de alguna manera trabajas directamente con él. Y ya tú te entregaban notas, o más bien tus notas, tu voz,
En algunas ocasiones hasta tu imagen salía ya en el noticiero de Pepe Cortés. ¿Qué sentías? Sobre todo al principio, porque ya después, bueno, va entrando y ya te vas acomodando y luego, bueno, conoces a Pepe, porque lo veíamos antes en televisión, digo, Sí. me tocó verlo y digo, ay, señorón, pero ya lo tratas y es un tipazo, Pepe Ay, Cortázar. no, es un señorón, es buena onda, es sencillo, es amable, es compartido, es solidario, te apoya mucho. A mí me tocó también conducir con Pepe. Imagínate, cuando lo conozco de entrada es, wow, o sea, yo sentí que esa niña que lo veía en la tele hizo así, wow. O sea, cuando conocí a la señora Carmen Sánchez, que aparte tiene mucha personalidad, pero aparte es una señora muy guapa, muy bonita, cuando la vi yo dije, también me imagino yo a mi niña interior así de, wow, Carmen Sánchez. Y luego ya cuando me toca compartir espacios en la conducción con ellos, no, hombre, yo me sentía soñada, Mauricio, súper agradecida. Y yo ofrezco una disculpa si de repente utilizo mucho el yo, pero no, de veras, no lo digo desde el ego, sino desde el agradecimiento, porque también el hecho de haber conocido y luego compartido espacios con Pepe Cortázar, con la señora Carmen Sánchez, me tocó conocer, por ejemplo, luego en los eventos de Televisa a Carlos Loret de Mola, conocí al maestro Joaquín López Dóriga, he conocido por ejemplo, ay, se me fue el nombre, pero compañeros reporteros que luego venían a cubrir aquí la nota nacional. Un sueño que yo tenía, yo siempre fui muy ñoña en la escuela, ¿no? Entonces yo de la primaria era la niña de los primeros lugares, pero recuerdo que también tenía una motivación, porque una de mis tías me decía, si sacas el primer lugar, te voy a llevar a México para que entres a Los Pinos y conozcas al presidente. Entonces, imagínate, yo siempre quería conocer al gobernador de Tamaulipas, y hablo en masculino porque pues eran puros hombres, claro, los que nos gobernaban. Ay, el gobernador, ay, que el presidente, y nada. Que, fíjate, con el paso del tiempo, no solamente me tocó conocer a los gobernadores, a los presidentes municipales, también a los presidentes de la República. Sí, en las giras que... Preguntar, estar en el mismo espacio que ellos, ver qué hacían, cuando yo preguntaba o cuando otro compañero preguntaba, mientras que el compañero periodista formulaba su pregunta, ¿qué movimientos hacían? Porque todo comunica. El que volteen a ver a alguien más, el que busquen en sus apuntes, el que de pronto dirijan su mirada a cierto lugar, el que te hagan gestos, todo comunica, y todo eso a veces lo plasmamos en nuestras notas y aún nos quedamos cortos porque las personas que nos leen, por ejemplo en el periódico, tienen cierta información, pero no toda la información que nosotros los reporteros sí tenemos, que es hasta cómo olía, fíjate que eso comunica bastante. Un periodista, sobre todo cuando haces tus crónicas. Cuando haces la crónica, sí, que debe ser muy observador. No, hombre, y cómo huele, y cómo llegó, y cómo vestía, y cómo se paraba, y movía sus manos o no, o cómo hablaba, subía la voz, la bajaba, todo eso es tan rico. Sí, alguien me hizo alguna vez alguna observación. Me mandan a cubrir una crónica de las cabalgatas, ¿te acuerdas? Ajá, sí, ¿cómo no? A Laredo. Y me decían, ¿pero qué? ¿Cómo puede ser una crónica de algo tan monótono? Pues sí, pues se puede hacer una crónica, o sea, pues sí, pero ahí van en el caballo. Pero no, sí hay muchos, si eres observador hay muchas cosas que le debes, que le cuentas, ¿no? Porque de pronto la nota informativa, pues es lo concreto, pero la crónica es lo que no se dice en la nota informativa, si volteó, si se rascó, si se bajó del caballo, si dijo una grosería, sabía montar. Si sabía montar, si se acercaba, no sé, había lapsos en los que los gobernadores, pues no sé, el de Nuevo León con el Tamaulipas, se adelantaban y quedaban solos y platicaban, y después el de Coahuila, con el de Tamaulipas o el de Nuevo León. Entonces, a ver, aquí van a hacer un acuerdo nada más. Claro. Y este estado, y después los tres, no sé, cosas así. Y el caballo, ¿cómo se llamaba? Que también de alguna manera hasta conocíamos ese esquema, razas de caballos, colores de caballos que tienen un nombre, los colores, ¿no? de los caballos. Y eso lo conocemos como reporteros. Y aparte te decía mucho de los políticos. Mira, por ejemplo, ahorita en el tema de cabalgatas. A mí me tocó cubrir muy poquito del sexenio de Thomas Yarrington, ya en la final. Pero, por ejemplo, Thomas Yarrington era un político que imponía mucho.
porque a final de cuentas, campeón de oratoria, él convencía con sus discursos. Aparte, Tomás sabía mirar las cámaras, sabía ver a la gente a los ojos y le aprendías. Luego llega Eugenio Hernández. Eugenio Hernández Flores, que muy sencillo, digamos, un político muy sencillo que conocía a la gente y con grande, mucho carisma, sí. que de eso que no se compra en ningún lado, lo tiene Eugenio Hernández Flores, genio. Que parte de eso es lo que le permitía, a donde él llegaba, y decía, ¿qué pasó, Juanita? Oye, María, ¿cómo has estado? Le hablaba a la gente por su nombre. Luego tenemos, por ejemplo, a Egidio Torre Cantú, que Egidio Torre, pues, ingeniero de profesión. Me tocó, a propósito de cabalgatas, pues lo de él no eran los caballos, definitivamente. No sé si recordarás que él en una cabalgata se cayó. Luego también, cuando se baja el caballo, híjole, ahí te encargo cómo se veía que caminaba, porque él nunca había montado caballo, porque los caballos no eran lo de él. No eran lo de él. Y entonces eso comunica porque tú te das cuenta que se subió al caballo porque tenía que hacerlo, no porque no era lo de las cabalgatas. ¿Quién lo disfrutaba? Un Tomás Yarrington, un Eugenio Hernández, pero todo eso que comunica y que incluso cuando tú dices, a ver, ¿esto lo hizo porque le nació o porque se lo pusieron? ¿Esto es porque realmente quiere estar con el pueblo o con el sector ganadero o la gente que le gusta andar a caballo o porque lo tenía que hacer? Todo eso que comunica y que te da mucho para hacer tus notas. Sí, y bueno, a gente también le encantaba eso. Y él, cuando Tomás ideó la cabalgata de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, bueno, Eugenio, aparte de esa, le añade la de las Huastecas, ¿te acuerdas? Que se hacía ya en la zona de, pues, de la Huasteca, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Creo que también por ahí Hidalgo se unía un poquito esas cabalgatas y cada quien su estilo y bueno, como reporteros a conocer el estilo y acostumbrarse al estilo de cada gobernante, ¿no? Y conoces más gente de otros estados, porque también nos tocó conocer gobernadores de otros estados. Es correcto, y saber qué se les va a preguntar, es muy, muy importante, ¿no? Así es, sí, exactamente. ¿Qué nota es la que más recuerdas, así que te haya...? La verdad, así algo que a mí me haya tocado mientras estaba como reportera, yo creo que incluso fue no tanto lo político, sino lo social. Porque, mira, por ejemplo, ahorita de rápido, como me voy acordando, ahí me tocó entrevistar a los papás del primer niño, del primer niño, o más bien del primer donador de órganos en Tamaulipas. Se llamaba Carlitos. Él, su mamá lo mandó a las tortillas, iba en su bici, tuvo un accidente, fallece. Y los papás, en medio de su dolor, acceden a donar los órganos de Carlitos para que trascendiera después de su muerte. Cuando nos hablan a Televisa para contarnos su historia, híjole, o sea, fue muy desgarrador. Yo que soy muy maternal, eso me dolió mucho sin conocerlo. Eso es una de las cosas que me ha tocado, ¿no? Haber tenido que contar esa historia de tanto dolor, pero a la vez de tanto amor, porque la donación de órganos es un acto de mucho amor. Y otra también de niños, Mauricio. Alguna vez me tocó cubrir la nota de una niña, si mal no recuerdo tenía como 3 años, a ella la mató su padrastro. Entonces cuando vamos al lugar de los hechos, se sentía, Mauricio, tan feo, tan pesado ahí. Me toca cuando traen al chico, cuando lo detienen, y, o sea, es que te pasan tantas cosas por la cabeza. O sea, llegas a una escena donde hay tanto dolor, donde sabes que está el cuerpecito de un angelito, y ponerte de acuerdo con tu camarógrafo para decir, a ver, estas tomas sí, estas no. O sea, cuidar mucho el cómo vas a contar esa nota, el cómo vas a informar de esa nota. Porque no nada más es contarlo, es también tratar de hacer conciencia de que con los niños no, de que nunca más una tragedia así. Esto es transmitir para tocar corazones, para que no vuelvan a pasar cosas de esa magnitud. Y ahí en televisión, pues bueno, es un formato diferente, periodísticamente hablando, a un impreso, a una radio, ahora a un portal. Pero parte de un equipo es el camarógrafo. Me hablabas de Tavo Zúñiga, Gustavo Zúñiga, que fue tu camarógrafo, pero creo que con quien hiciste más migas y trabajaste mucho más fue con
buen Julius. No, hombre, Julio César Trujillo. Sí, Julio César Trujillo. Pero ¿cómo se da esa compatibilidad? Porque hay que señalarlo. Un reportero de televisión sin camarógrafo no es nada. No somos nada. Y por muy buenas tomas que haga el camarógrafo, si no tiene la esencia de la nota, pues tampoco le va a servir de mucho. A veces el que hace la nota es el camarógrafo. Y muchas veces, sí. Con las imágenes, y a veces con bases en esas imágenes se realiza una nota. ¿Recuerdas a Ricardo Gamundi? Sí, cómo no. Bueno, él cuando estaba como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI de Tamaulipas, pues él era muy seco y aparte misógino. Entonces, me acuerdo mucho que una vez voy a su oficina y no nos quería atender. Resulta que yo me acerco a la puerta y entre que la abre y yo le alcanzo a preguntar, o sea, yo le pregunto, no recuerdo exactamente el tema que yo llevaba, pero él me dice, no, y me avienta a la puerta. Y yo así como que, ay, no, pues no nos va a dar la entrevista. Y yo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a decir acá en la sala de redacción? Pues no cumplí con la tarea. Y entonces llego con Gustavo y no, pues vámonos. Cuando nos vamos al carro, le digo yo a Gustavo, ay, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque pues no traigo la nota. Y me dice, ¿cómo que no traes la nota? Le digo, no, pues mira, no quise, mira cómo se portó. Y se ríe y me dice, pues mira, bonita, no sé si te sirva, pero te grabé esto. Oye, esa fue la nota. Esa fue la nota. Entonces, bien dices, un reportero, una reportera sin su camarógrafo no es nada. Somos un equipo. Y con Julio Trujillo me pasa algo bien tremendo, porque Julio Trujillo es como si hubiera revivido Gustavo Zúñiga. O sea, los dos se convirtieron en mis mejores amigos, personas muy especiales incluso para mi vida. O sea, más allá del trabajo, porque los dos muy parecidos como seres humanos, unos tipazos. Y también con Julio tuve pues oportunidad de trabajar mucho con Yunuen Ayocuan Morgan, Yunuen Morgan, que él en una cobertura que hicimos de inundaciones acá por el Limón, él me salvó la vida. ¿Ah, sí? Sí, a ver, recuerdo que iba Roberto Aguilar Grimaldo, nuestro buen amigo Miguel Ángel Pérez, Pototo. Sí, el maestro Pototo. Iba Fabián Lara. Iba Fabián Meléndez, Víctor González, Toño Mora, Víctor Muñiz. Íbamos un grupito. Hay una foto muy buena donde está todo el grupo y con el agua hasta... Ahora sí que con el agua hasta el cuello. Ahí sí, literalmente hablando, con el agua hasta el cuello, en unas inundaciones ahí en el Limón. Era yo la única reportera, los demás eran varones. Entonces resulta que llegamos y nos separa, pues, esa inundación. Nosotros entramos, creo que acá por el Mante, no recuerdo. Total que estaba así, bien lejos. O sea, allá estaba la gente esperando que fuéramos para que contáramos sus historias, para que el gobierno viera en qué condiciones estaban tras esas inundaciones. Y recuerdo que estábamos a la orilla y dice Roberto Aguilar, pues yo paso si pasa Yadira. Y le dije, ¿y a qué venimos, compañeros? Vámonos. Y nos metimos a pie, no lancha, caminamos, cruzamos todo eso, que te miento si te digo la magnitud de la profundidad, de lo que estaba a lo ancho, pero estaba todo eso inundado. Entonces vamos, contamos las historias y todo. Cuando veníamos de regreso, Mau, a mediación, que no nos queríamos, que le pensábamos meternos porque los mismos pobladores nos decían, cuidado porque hay remolinos y luego los remolinos se los pueden llevar y allá están unos puentes. Entonces decías, ay carajo, pero yo dije, pues eso vinimos a ver en qué situación está la gente para decirle al gobierno qué es lo que necesitan. Entonces cruzamos, hacemos nuestro trabajo. Cuando venimos de regreso, ¿qué crees? Que uno de los remolinos, hasta eso yo traía unas botas de tacón de aguja. Entonces, yo creo que por eso, por el mismo tacón que yo traía, me agarra el remolino. Y yo me estoy yendo, y ¿sabes qué? Yunuen Morgan tiene la cámara aquí y como Dios le dio a entender, me sostuvo, nunca me soltó. Él me salvó la vida en esa ocasión. Él me salvó la vida. Porque si, Mauricio, me he ido, no la cuento, Mau. Me quedaba así directito hacia el canal. Sí, fíjate que diferentes anécdotas, pero esa cobertura en particular,
Cuando vino Fabián Lara también, Fabián Meléndez también la contó. Cuando vino Víctor Muñiz también la contó. Ahora que vienes tú también la cuentas, porque fue una muy buena experiencia esa, unas inundaciones muy fuertes. Estábamos hablando por ahí de 2000... Ya no recuerdo, soy mala para los años, pero... Híjole, debe haber sido 2011, 2012, por ahí. Sí, por ahí. No, 2013 porque... Si no me equivoco, porque bueno, platicó Fabián, cuando llega el presidente, pero nada más a ver, y se van. Y ustedes dijeron, ya tenemos la nota aquí, pero nada más llegó, supervisó y se para la fue. foto. Sí, y ya era Peña Nieto. Llegó para la foto, sí. Exactamente, sí. Y así varias, o sea, de personas que llegan literalmente para la foto. Y entonces, ay, carajo, o sea. Pero bueno, a final de cuentas, nosotros tenemos la oportunidad con nuestra pluma, con nuestra grabadora, que ahorita ya no se usa porque tenemos el teléfono, con las cámaras, de documentar y a final de cuentas exponerle a la opinión pública cuál es la situación y si interviene o no una autoridad o un gobierno. Es una oportunidad. Sí, ¿no? Porque incluso puede suceder que a lo mejor el gobierno o la autoridad no se ha dado cuenta de tal o cual problema. Y los medios de comunicación son precisamente ese enlace, ¿no? Para decirles, mira, está sucediendo tal cosa, a través de entrevistas, a través de ir al lugar de los hechos. Que ese es algo que ya como que no muy se usa, ¿no? Porque a nosotros nos tocó ya Yadira, no vas a permitir ir a tocar puertas para una entrevista. Sí. Y ahora pues es tocar teclas, ¿no? Nada más un mensajito. Sí, exactamente, sí. Antes sí. Y bueno, a nosotros nos tocó todavía facilita, porque los compañeros que nos anteceden en cuestión de generación todavía la tenían más difícil. Pero bueno, cada quien ahora sí que va contando como le va tocando, ¿no? Sí, y aprovechando las herramientas y los momentos tecnológicos. Oye, bueno, mucho tiempo en televisión, la mayor parte de tu trayectoria periodística ha sido en televisión. Bueno, te vas a la radio. Ya nos comentabas que tú sales de Televisa porque dijiste, ya está aquí. No. Me salen. Recordemos que hubo una época en que Televisa empieza a sanear finanzas. Viene la salida de López Dóriga, de Adela Micha, de Loret de Mola y de otras personas más, porque estaban saneando finanzas, ¿no? Ahí, desde Nacional. Entonces, cuando yo salgo en el recorte de personal, salieron varios compañeros más. Salíamos principalmente los que estábamos en la nómina, para quedarse más con el tema de contratos. Es cuando las empresas, por cuestiones de impuestos y de todo eso, empieza a apostarle más al tema de los contratos. Ya no tenía tu personal en la nómina, porque eso te costaba seguro, porque te costaba Infonavit, porque te costaba más impuestos. Ahora es más de contrato, si es que también, aparte. Ok, entonces... te toca ese recorte. Me toca el recorte. Dijiste, bueno, me voy a dedicar voy a hacer mi portal, mi espacio, pero en esos te llaman de la radio. Que mira, fíjate, bien dicen que uno cuando habla con agradecimiento y desde el agradecimiento las puertas, Dios, el universo, la vida te va abriendo más. Yo me acuerdo que cuando Víctor Reina, que era el gerente en ese momento, me dice que quedo fuera, que yo estoy dentro del recorte, yo me acuerdo que yo le hablé al licenciado Francisco Azcárraga. Y le hablé para darle las gracias. Para darle las gracias por haberme dado la oportunidad de haber hecho el nombre de Yadira Tejeda. Y yo me recuerdo perfectamente que le dije, después de Dios y de lo que yo sé hacer, se lo debo a usted también. Y le di las gracias por haberme dado la oportunidad de haber trabajado para su empresa. Y mira, pues después de ahí vinieron más oportunidades. Hoy mi jefe, el licenciado Jorge Zamacona, es el que me sigue dando la oportunidad. Él está ahorita al frente de Grupo AS Comunicación en Tamaulipas y bueno, pues estoy ahí con ellos colaborando. ¿Cómo ves la diferencia entre radio y televisión? ¿Qué te gusta más? No, hombre, todo, Mauricio, todo se disfruta. Mira, cuando estás en prensa escrita es que tienes la oportunidad de que a través de lo que escribes la gente se vaya imaginando. Es como un poquito parecido a radio, nada más que en radio tenemos menos tiempo. En el periódico sí te puedes expandir claro. Un poquito más, explayar un poquito más. Y en radio no, en radio tienes que hacer las cosas que la gente se imagine, que la gente viva ese momento, pero en menos tiempo. Ese es el reto en radio. En radio la noticia es más rica porque estás en el momento. Radio te permite tener como que más en la inmediatez. Y en tele
pues como tú bien decías, dependemos mucho de las buenas tomas de nuestros amigos camarógrafos, porque a veces tiene que concordar lo que yo reportera estoy diciendo con lo que mi camarógrafo está grabando o con las imágenes que mi camarógrafo trae. A veces lo que habla en televisión son las imágenes del camarógrafo. Yo creo que el camarógrafo debería ser considerado también periodista. Pues porque es un periodista gráfico, ¿no? Que le llaman, como, ¿no? como el fotógrafo. Por ejemplo, Fabián Meléndez, el mejor fotógrafo de Tamaulipas, que él es un fotoperiodista también. Sí, alguien por ahí me decía, no es Fabián, es la cámara. No, sí es Fabián, es porque Fabián, sí tiene el ojo. Tiene el ojo. El ojo. Y eso es una fundamental, claro. ¿no? Y sobre todo el olfato de saber dónde, cómo, dónde ponerse, cómo ponerse y accionar exactamente. Y pues mira, de todo vives. Cuando tienes a alguien con el que tienes que hacer equipo, de todo vives. Por ejemplo, a Junuen Wong, a Junuen Morgan en Televisa también nos tocó cosas muy difíciles. Con Junuen no fue nada más el tema de que me salvara la vida en aquella ocasión que fuimos a cubrir la inundación al poblado de Limón, sino también con Junuen. Me tocó trabajar con él cuando estaba muy álgido el tema de la inseguridad y de los altos riesgos para los periodistas. A Junuen y a mí nos amenazaron. Junuen y yo estuvimos a nada de lo peor. Y son de esas anécdotas tristes, difíciles, pero que gracias a Dios también pudimos superar. Ustedes también, bueno, te tocó el bombazo, ¿no? Ahí en Televisa también nos tocó un tema de inseguridad. 2010. Te debo el año porque te digo que no soy muy buena para eso. Ahorita se me va de la memoria, pero sí, ahí afuera del estudio de Televisa, el coche bomba, que eso nos cimbró, ¿cómo no? Como nos cimbró y a la vez nos unió a todos los que trabajamos en ese momento en Televisa. Y bueno, de pronto la gente dice, ay, pero ¿por qué el periodista no dice eso? Pues miren nada más lo que en su momento le pasó a Televisa, le pasó a nuestros compañeros de Expreso. Fueron momentos bien difíciles en Tamaulipas y que nosotros ahí estuvimos para contar lo que se pudo. Lo que se podía, porque a veces no se podía, y no porque hubiera sesgo. Decían, es que el gobierno les dice que... No era el gobierno. No, realmente era no era el gobierno, poder. era así y corría el riesgo de la vida de uno, ¿no? Sí, que claro. al final de cuentas, pues sí somos periodistas, pero tampoco somos Superman. Y a veces te voy a decir una cosa, Mauricio, a veces no piensas ni siquiera en ti, piensas en tu familia. Es correcto. Porque también dentro de Televisa, y esto sí eso no venía por mi profesión, pero de alguna manera sí tenía que ver. Mira, resulta que a mi mamá la secuestraron. Mi mamá estuvo 3 días fuera de casa, 2 noches no durmió en la casa. Y a la que le hablan fue a mí. ¿Por qué? Porque era Yadira Tejeda. A mí me hablan y me dicen, Yadira Tejeda, a partir de este momento la vida de tu mamá vale tanto y está en tus manos. ¿Cómo te sentirías? Por ser Yadira Tejeda. No, quiero aclarar aquí que no fue un tema de que antes me hubieran amenazado ni nada, no sé, quizá fue una coincidencia, no sé qué pasó, pero cuando a mí me hablan, a mí me dicen, tú eres Yadira Tejeda, la de Televisa, así. Entonces, fue difícil, o sea, de las cosas, muchas cosas bonitas que hay en esta profesión, en este oficio, pero también cosas muy difíciles. Sí, muy complicadas. Muy complicadas. Ahora, yo, gracias a Dios, puedo contar que mi mamá regresó, que está con vida. Pero hay otros compañeros, Mau, que les costó la vida y que al día de hoy ni siquiera se les ha hecho justicia. Sí, hay muchos. Y digo, pues, Toñito de la Cruz, Héctor González Antonio, entre muchos otros, ¿no? Muchos más. Sí. Y bueno, en este tema del periodismo y las amistades y los compañeros, ¿quiénes son tus mejores amigos dentro del periodismo? Mis mejores, pues tengo la bendición de muchos. Y ¿sabes qué? Es que no creas nada más una como que amistad, a veces una hermandad, sí, o sea, una veces. Hermandad de verdad. Y yo, si te digo nombres, yo creo que me va a quedar corta. Por ejemplo, de mujeres que luego dicen, ay, las mujeres luego juntan ni difuntas.
No, aquí también algunas como Carla Cabrera, como Claudia Vázquez, que me enseñaron que en el periodismo sí hay amistad, que sí, que había quien me arropara, porque ellas fueron de las que más me arroparon, ¿eh? Cuando yo empiezo, cuando no conocía a nadie, cuando no tenía en qué moverme, cuando no sabía quién era tal funcionario, ahí estuvieron ellas, son de las que ahorita me puedo acordar más. Y hablando así en general, porque si digo nombres de hombres, luego se me van a sentir. Pero, por ejemplo, entras, me acuerdo que mi mamá decía, no, ¿para qué entras ahí, hija? Es muy peligroso. Luego, mira, son puros hombres. Benditos sean los hombres y que Dios siga protegiendo a mis amigos, compañeros, periodistas y reporteros, porque qué buen acompañamiento he tenido yo de ustedes, Mauricio. Yo también he podido avanzar en este mundo en algún momento dominado por los hombres, gracias a ustedes, a que me dan el espacio, a que me comparten su tiempo, a que me comparten su conocimiento, a que me comparten muchas cosas que se necesitan para estar aquí. Y que hoy yo en lo individual, Yadira Tejeda, también en parte he logrado ser un hombre gracias al apoyo de los hombres. Y lo agradezco y lo valoro muchísimo. Sí, pues bueno, pues muchísimos años de andar en la reporteada, de levantarse temprano, sí, de dormirse tarde, de a veces comer, a veces no comer, sí, a veces atascarse de comida y a veces no comer nada en todo el día, ¿no? Porque esa es la labor o la esencia. La esencia de un periodista, y ha habido memes que de repente hacen que, ay, sí, hoy desayuné con el presidente, pero me regreso en el camión o en el microbús a la casa. Sí, y es cierto. Es cierto. Es cierto. Yo recuerdo, no hace mucho, me invita un funcionario a comer, y pues para hacer la plática y la entrevista, y sí comimos, y fue en su oficina, ni siquiera fue en... mandó pedir y estábamos en su oficina ahí en la torre, muy a gusto, muy padre, se hizo la entrevista, comimos, platicamos y luego bajo ya y el carro se le había ponchado una llanta. Y entonces después de comer con el funcionario, entonces estoy cambiando la llanta. Entonces, sí, eso es más o menos, ¿no? Es un ejemplo de lo que quiere decir ese meme que luego circula de periodistas. Pero bueno, nos ha pasado a muchos, ¿no? Pero luego también tienes la oportunidad de conocer al funcionario, al servidor público en su calidad de ser humano. Mira, ahorita que comentas esa anécdota, Mau, yo me acuerdo mucho. Recordemos también el atentado contra quien fuera secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Rafael Lomelí, sí, sí, que él perdió a 2 de sus amigos en ese atentado. Mira, unos meses antes habíamos ido a San Fernando a cubrir un tema de información. De regreso de San Fernando, Lomelí me invita a que me venga con ellos en su vehículo. Viene el chofer, no recuerdo cómo se llamaba, que él lamentablemente también falleció, y adelante viene uno de los escoltas y atrás viene el secretario y al lado vengo yo. A mí me toca, Mau, que en eso le entra una llamada al escolta y era su niño. Entonces él empieza a decir, sí, papi, ahorita mira, hijo, ya voy a llegar, sí, mi amor, sí, te prometo que esto, que aquello. Me quedó muy presente esa llamada porque al tiempo es el atentado contra Lomelí y de los que murió en ese momento fue este chico, no recuerdo su apellido, pero era un escolta muy joven, muy jovencito él, y muere en el lugar de los hechos. Cuando yo me entero, no sabes qué dolor sentí por él, claro, porque es un ser humano, pero por su niño Mauricio. Ese niño que ese día tuvo la oportunidad de que su papá, cuando venimos de San Fernando, su papá le contestó la llamada. Su papá le dijo, ahorita vamos a platicar. Su papá le dijo, ahorita llego. Pero cuando fue el atentado, ese papá no volvió a llegar con su niño. Ese niño no volvió a escuchar la voz de su papá. Sí, son de las cosas tristes que... Sí. Y de las cosas duras, más que tristes, pero también duras, muy duras que le toca cubrir a los reporteros. Sí. Sí, tenemos muchas historias que hemos contado y otras que, gracias a espacios como este que has abierto aquí en el diario, hoy podemos compartir también. Sí, así es. Y bueno, ya también conociendo a Yadira, no la reportera, sino la persona,
pues en este podcast también le hacemos algunas preguntas sobre temas ya más personales, como por ejemplo, tu comida favorita. Mi comida favorita, ay, el pescado, todo lo que, mariscos, pescado y mariscos y camarones. O sea, comida de playa, ¿no? Sí. ¿Bebida favorita? Bebida favorita es ¿con alcohol o sin alcohol? Pues con alcohol y sin Con alcohol. alcohol el tequila, así solito, me gusta el tequila, Derecho. solito. ¿Reposado? ¿Cristalino? El reposado. ¿Reposado? Ajá, el blanco, a mí me reposado. gusta mucho el No, yo el cristalino. reposado, sí, El el cristalino. reposado. ¿Y sin alcohol? Sin alcohol, pues una agüita de melón, me gusta, o de piña, toda la que sea de frutas, me encanta el agua de frutas. ¿Película favorita? Película favorita, híjole, Gladiador, más barato por docena. Pero las palomeras, ¿no? Sí, pero Gladiador, una buena. Es que hay muchas películas, así una favorita, no sé, es que tengo muchas. ¿Tu canción favorita? Mi canción favorita, Aquello que me diste, de Alejandro Sanz. Tengo también una canción que se llama Mi querida esposa, que era la que le dedicaba a mi abuelo, a mi abuela. Muchas, porque también hay muchas canciones que le he dedicado a personas que son muy especiales para mí, a quien yo considero mis hijas, mis hijos. ¿Artista favorito? Julián. ¿Julián? Julián Álvarez, me gusta, ¿cómo no? Pero mi artista es que me acuerdo, favorito, ¿sabes qué? Me acuerdo bien que nos tocó ir una cobertura en Zacatecas. Ah, sí. No sé si te acuerdas que pues nos llevan a todos los reporteros a ver a Ricardo Cuando nos Montaner. invitaban a cubrir. Sí, nos llegan a Ricardo Montaner. Ajá. Y luego el día siguiente iba a estar Julián Álvarez. Ajá. Y nosotros nos regresábamos precisamente ese día. O sea, no, pues es que ya no se puede regresar. Y tú pediste quedarte, dijiste, no se preocupen. No, los gastos van por mi cuenta, pero quiero ver a Julián Álvarez. Julián Álvarez, sí. ¿Te acuerdas? Sí, me gusta mucho Julián Álvarez. Por Julián Álvarez hasta Nuevo Laredo me fui. Lo vi aquí en Victoria. Julián es de los artistas, yo creo que más he visto. Y en Zacatecas. Pero por ejemplo en Aguascalientes vi a Juan Gabriel, que ¿Te tocó Juan Gabriel? Mira, hay muchos artistas muy buenos, muy buenos. Pero mi mayor experiencia en cuestión así de ir a disfrutar un concierto, hasta ahorita nada como lo que ha generado Juan Gabriel. O sea, esa vibra, esa energía. ¿Te tocó verlo en Palenque? En el Palenque. ¿Sí te acuerdas que, bueno, la Feria de San Marcos pues, es una feria que dura muchísimo tiempo, y entonces cada fin de semana llevaban un grupo de reporteros. A mí cuando me toca ir, el grupo me toca Espinosa Paz en el Palenque. Yo la verdad no quise ir, Espinosa Paz no me gustó. Pero bueno, a algunos les tocó Vicente Fernández, a algunos les tocó Gloria Trevi, a algunos les tocó otros artistas. A ti te tocó entonces Juan Gabriel. Pero bueno, Juan Gabriel nosotros fuimos por nuestra cuenta, a mí me invitó un muy buen amigo. Lo fuimos a ver a Aguascalientes, de eso sí ya fue, nosotros no fuimos a cubrir porque cuando íbamos a las ferias, no era que nos llevaran a ver los artistas, no, íbamos a cubrir la participación de Tamaulipas. No, íbamos a trabajar. Sí, íbamos a y trabajar, al final, sí, había la posibilidad de poder entrar pero al final de cuentas, bueno, pues sí disfrutaba uno los conciertos, pero pues era parte y era uno, o sea, no te daban a todos, o sea, como trabajo. Que ahí y ya que se menciona, a mí me tocó ver a Juan Gabriel en el Auditorio Nacional. Mis respetos. Un concierto de 5 horas que no se sintió. No se sintió. No, hombre, te digo, no se sentía, no. Digo, esos tipos de artistas, tienen como que dejaron muy grande el zapato. O sea, para que los llenen los nuevos, o sea, yo no digo que no. Hay talento, hay quien canta muy bonito, que compone muy bonito, que los instrumentos, pero artistas como Vicente Fernández, como Juan Gabriel, está muy grande el zapato. Bueno, ¿y tu libro favorito? Mi libro favorito, mira, pues ahorita justamente he terminado uno que se llama Doña Huevotes. Doña Huevotes, que yo se lo recomiendo mucho, sobre todo a mujeres que están en el gremio, porque creo que quienes estamos aquí de alguna manera tenemos cosas en común, y ahí en el libro ese de Doña Huevotes, más de una yo aseguro que se va a sentir identificada. Qué bueno. Pues bueno, llegamos al final de este podcast. Muchas gracias, Yadira Tejeda, por venir a platicarnos tu historia, tu trayectoria, tus anécdotas dentro del periodismo. A ti, Mauricio Zapata, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio, y por supuesto a El Diario de Victoria por este espacio que nos está brindando a los colegas
y que seguro estoy que lo vamos a seguir disfrutando, que va a quedar todavía para nuestras anécdotas personales y bueno, pues que la gente, sobre todo aquellos chavos que quieren estudiar comunicación, que sepan un poquito más de lo apasionante que es esto, Mauricio. Es bien apasionante y quienes no han definido qué quieren estudiar, comunicación. De aquí. Comunicación y periodismo. Y periodismo. Pues muchas gracias, Yadira Tejeda, Mauricio. y muchas gracias a usted por haber sintonizado una vez más este espacio que se llama Colegas. Hasta la próxima.